Hola, soy Silvia Ortega Betoretti y los invito a que vean esta serie de charlas en nuestros tiempos. Hoy Bárbara Collio, importante dramaturga, Premio Juan Ruiz de Alarcón 2017. Acompáñanos. Hola Bárbara, qué gusto de tenerte aquí, poderte realizar esta entrevista. Bueno, Bárbara Collio, ella nace en Mexicali, Baja California. Inicia su carrera teatral en 1988 en la frontera norte del país y en 2003 se muda a la Ciudad de México. A la fecha, sus obras se han estrenado en España, Portugal, Francia, Nueva York, Inglaterra, Italia, Argentina, Perú, Costa Rica y en muchos estados de la Ciudad de México. Se han traducido también al inglés, portugués, gallego, francés, etc. Su trabajo ha recibido varios premios estatales, nacionales e internacionales. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores, escritora residente de la Royal Court Teatral de Londres, en Nueva York, en España, Singapur, y es la primera escritora latinoamericana en residencia en China. Y bueno, en 2017, Bárbara fue galardonada con un importantísimo premio para escritores, que es el Premio Juan Ruiz de Alarcón. Bárbara, cuéntanos un poquito, yendo hacia tu vida, hacia tu infancia. Naces en Mexicali, un estado con temperaturas extremas, ¿no? Y eres la más joven, la más chiquita de una familia de varios hermanos. ¿Cómo, dentro de ese contexto, es tu primer acercamiento al teatro? Bueno, hola Silvia, encantada de estar aquí platicando contigo. Pues bueno, sí, ha sido una carrera larga y creo que sí, el germen de todo eso creo que está también en la infancia y en la oportunidad que tuve desde pequeña de ver teatro. Aunque bueno, sí, yo toda mi infancia, adolescencia crecí en Mexicali, donde solamente hay dos climas, mucho calor y mucho frío, que ahora todo el país está igual, entonces yo ya estoy bueno, entrenada para ese tipo de cosas. Yo tenía la oportunidad de venir acá a la Ciudad de México en vacaciones de verano, justamente para huir del calor. Entonces, tengo todavía la suerte que mi madre conservó el primer boleto de la primera obra de teatro a la que me llevó aquí en México. Y ahí tengo el boleto todavía guardado. ¿Cuál? Porque ella lo guardó. Fue Electra. ¡Ah, qué maravilla! En 1976 en el Teatro Xola. Primera fila. Y entonces ese fue mi primer encuentro con el teatro en sí. Y recuerdo perfectamente Ofelia Guilmain, recuerdo perfectamente que pasaba acá cerca y demás. Pero lo que más recuerdo es de que cuando me enfrenté al teatro me di cuenta, dije, mira, ellos también tienen problemas familiares, qué padre. Y aparte pagamos por venir a verlos. ¡Woo! Fue mi manera de empezar a entender el mundo. Yo tenía siempre muchas preguntas, hasta la fecha las tengo, pero de niña siempre me pasaba preguntando cosas y no obtenía muchas respuestas. Y yo encontré que a través del teatro podía encontrar muchas respuestas a preguntas que yo tenía de por qué la gente hace lo que hace, cómo son las historias de los demás, qué pasa en la casa de los demás. Y el teatro fue una observadora nata. Claro, justo por lo que comentas, ¿no? Creo que en eso vamos a compartir todos los que hemos sido los más chicos de una familia. Yo era la quinta hermana, mis hermanos me llevan varios años de distancia, entonces yo llegué a esa familia, a un mundo que ya estaba configurado y observé, ¿no? O sea, me tocó ser la que observa, la que analiza, y la que ve qué pasa y la que trata de comprender qué pasa. Entonces sí hay un entrenamiento de observador desde muy pequeña. Ser una espectadora ya, ¿no? Exacto. De tu propia realidad y después de la ficción. Además que, bueno, Mexicali con estos climas tan extremos de calor, o sea, buena parte de tu vida te la pasas adentro.
Entonces, estás adentro, pero está la ventana y ves al afuera. Entonces, esta calidad contemplativa, pues sí la generas, porque claro que sales y te da un golpe de calor y mueres ahí, ¿no? Entonces, esta calidad contemplativa también creo que la tenemos muchos escritores de Mexicali. Oye, Bárbara, y después decides estudiar sistemas computacionales y administrativos, y después empiezas a estudiar teatro. ¿Qué fue lo que te hizo de repente decir voy a profesionalizarme o a obtener esta búsqueda ya más personal con el teatro, este encuentro ya más profesional? Eso lo tenemos que contextualizar siempre. Estamos hablando de los finales de los 80s, 90s, y entonces la actividad artística, teatral, creativa, estas carreras, no existen más que en el centro del país. Baja California es un estado industrial, es un estado que te mete mucho el chip de que tienes que generar dinero. A mí las matemáticas siempre me gustaron mucho y yo encontré, aparte tenía habilidad para todas estas cuestiones analíticas, de sistemas de matemáticas, de fórmulas. Y a mí eso es lo que más me atraía, porque aparte era una carrera nueva. En ese entonces, estudiar sistemas era algo, wow, era lo nuevo. Y yo entendí que era una manera como de estructurar un mundo dentro de una computadora, ¿no? Que finalmente era lo que siempre me había gustado, y yo no tenía oportunidad ni económica ni de vida de ningún modo de irme a estudiar a otro lado teatro, además que no tenía tan claro. Conforme entré a la universidad, entré al mismo tiempo al taller universitario de teatro de la Universidad Autónoma de Baja California, y los 4 años que hice la carrera fueron 4 años que estuve en ese taller actuando, haciendo vestuario, yéndonos de gira por todo el circuito noroeste, que era Sonora, Baja California, Sinaloa, incluso dimos muchas funciones aquí en la Ciudad de México, en Puebla, viajábamos mucho, fue un grupo que fue muy exitoso, que en ese entonces hicimos un montaje que se llamó Mexicali a secas, que marcó el nombre de esa compañía por muchos años. Yo termino la carrera, me salgo del grupo, porque bueno, ya era un ciclo, empiezo yo a hacer teatro independiente, y tenía muy claro que la carrera me iba a servir para ganar dinero, justo, que era el punto. Ejercí durante 4 o 5 años en empresas multinacionales. Junté un buen dinero, me pagaban en dólares, y siempre estuve en muy buen ambiente de trabajo, ¿no? Esto que dicen de que trabajar en una maquiladora es terrible, yo la verdad me la pasé muy bien, tenía excelentes compañeros de trabajo, excelentes jefes, y todo el mundo se entusiasmaba porque Bárbara hacía teatro. Incluso las mismas empresas me patrocinaban a veces las obras que hacía en mi grupo independiente de teatro, hasta que un día dije, bueno, ahí está esto de teatro que siempre ha estado en mi vida, y decidí un día dedicarle una parte de mi vida a eso. Dije, yo no me quiero quedar con la duda de saber hasta dónde puedo llegar en el teatro sin dedicarle ese tiempo. Y mira hasta dónde llegaste, Bárbara. Y pues mira, ¿a dónde fue la inversión? Oye, Bárbara, pero ¿y en qué momento, digamos, que como hacedora de teatro, creadora de teatro, ¿no? Porque estás diciendo soy productora, directora, vestuarista, toda esta experiencia que te hace hacer como teatro independiente, ¿no? Lanzarte a un teatro aguerrido. ¿En qué momento dices voy a ser dramaturga? O sea, ¿cómo de ahí llegaste a sentarte en un escritorio y empezar a trabajar la dramaturgia? Fíjate que ahí tiene que ver mucho la importancia de los centros descentralizados de estudios de cualquier tipo de arte en el país. En los 90 también se creó el Centro de Artes Escénicas del Noroeste, CAEN, que duró como unos 10 años activo, ya ahora no existe, desafortunadamente. Entonces era un centro que nació en Tijuana y que en un año era un diplomado de teatro. Entonces, cuando nace este centro allá, dije, a ver, pues me voy a dar mi año sabático. Renuncié a mi trabajo con todos los dólares que había ganado, me voy a vivir a Tijuana un año, entro a este diplomado,
Porque me gustaba el teatro, para mí la verdad la actuación no me convencía del todo. Me gustaba, pero había algo que esto no me convence del todo. Entonces, una de las clases que estaban en ese diplomado era dramaturgia, que la daba Hugo Salcedo, que, Hugo fue el primer autor mexicano que ganó el premio Tirso de Molina en España. Estaba sucediendo en ese momento. Había muchos ojos que estaban volteando a Tijuana y a todo lo que estábamos haciendo allá. Era un momento muy padre, muy efervescente. Entonces, él daba una clase de dramaturgia. Yo la tomé, encargó un ejercicio un día. Y dije, bueno, pero es que yo dramaturga igual no quiero ser, ¿no? Y me dijo, guay, haz la tarea y me la entregas el lunes y deja de estar dándome pretextos, ¿no? Entonces sí, ese fin de semana hice esa primera obra y ahí entendí perfectamente que era a la dramaturgia a lo que me quería dedicar. Que fue Bajo llave, Bajo llave. Que es una relación entre una niña y su abuela, ¿no? Y la pérdida de la madre, una dramaturgia que ya marcaba un estilo un poco, ¿no? Situaciones un tanto violentas, ¿no? Relaciones de familia con conflictos, ciertas entrañas muy interesantes. Y después sigues escribiendo teatro. Sí, de ahí esa Bajo llave se publicó en la revista Tierra Adentro. Luego se montó años después y era mi primer ejercicio, pero en ese momento, en el proceso, en la experiencia de escribir, fue donde yo dije, por aquí soy, y de ahí fui. O sea, entonces me clavé en escribir, llegué hasta escribir Ventana Amarilla, que fue como mi primera obra larga y que ganó el premio de creación escénica que generaba el CAEN. Fue mi primer libro, Esta es la primera publicación. Esa es mi primera publicación, mi primer premio, mi primera obra larga, y es súper kitsch. Eso ya no lo encuentran en ningún lado. Con trabajos yo tengo bonito. Ese libro. Sí, me encanta. Es toda una nostalgia y un inicio de toda una larga carrera en la dramaturgia. Sí, y esa obra me abrió puertas porque a partir de ahí yo dije, bueno, ok, qué padre escribir teatro, pero de inspiración me van a salir las obras que ya me salieron. Esta era como mi quinta obra y dije, bueno, ok, ya la inspiración ya me llegó hasta ahí, pero yo necesito ciencia, o sea, necesito saber de qué se trata la dramaturgia, más allá de, ay, me gusta, no me gusta, está bien, está mal, no. Entonces, con esa decisión y esa convicción, empecé a indagar cuál era en ese tiempo el mejor maestro o el mejor lugar donde yo podía ir a estudiar teatro. Tampoco me quería aventar una carrera de 4 años, o sea, ya bye. Quería ir a lo mío, quería ir a la dramaturgia. Y entonces encuentro que en ese momento el maestro más puntual en ese entonces, y creo que hasta ahora lo es, era José Sánchez Sinisterra, que estaba en España. Entonces, yo con toda esa desfachatez que me caracteriza, no me preguntes cómo, conseguí su número de teléfono, le marqué, le dije, hola, buenas tardes, soy Bárbara Collio, fíjese que quiero estudiar, que aquí está la obra, que no sé qué. El pobre hombre decía, ¿y está qué? Me dijo, pues mándame una obra que hayas escrito para ver si pues te puedes venir a mis talleres, ¿no? Y la que le mandé fue Ventana Amarilla, justamente. Le gustó mucho. Y a partir de ahí me acepta ir a sus talleres y yo quemo naves, literalmente, y me voy a España un año también a seguir los talleres de Sánchez Sinisterra y también estuve con De la Parra y en contacto con todo ese movimiento dramatúrgico que había. Bárbara, y en ese sentido, digamos, pues eres un tanto autodidacta, ¿no? De estar buscando tú misma tu propia formación para encontrar, como dices, esa ciencia o esa metodología que vaya más allá de la inspiración, ¿no? Que te convierta en una autora con más estructura, ¿no? ¿Cuáles, digamos, son como las referencias más importantes tú como formativas que tú digas esto? Porque como dices, aquí en nuestro país y en estos estados no había tanta estructura o tanta metodología académica o pedagógica. El teatro se iba mucho por el lado de, pues si quieres estudiar teatro, es la actuación, ¿no? Tal vez. Y más para una mujer.
Para una mujer la opción, si querías hacer teatro, era ser actriz y no te atrevas a hacer otra cosa. Claro. Sí, ¿en qué momento, o sea, más bien, ¿qué vas encontrando en el camino que digas, esto es la formación que me fui yo permitiendo, ¿no? Entre influencias, ¿qué tipo de dramaturgia buscabas? Porque también teníamos como una carga de dramaturgos muy pesados atrás, y tu dramaturgia empieza como a innovar en otro sentido, es mucho más actual, ¿no? Es justo encontrar las grietas hacia lo que yo quería escribir y hacia cómo yo veía el teatro. Efectivamente, estamos hablando de los 90, también esta era del internet y la apertura de poder tener acceso a muchísimo teatro no era tal. Y la carga, justo como dices, del teatro mexicano tenía una estructura y un canon muy establecido, y era como muy estricto también el canon mexicano, la dramaturgia en ese entonces. Entonces, yo al encontrarme con otro tipo de textos, desde los que traía Hugo Salcedo a clase, textos franceses, españoles, al irme a la España, curiosamente en España pude conocer muchísimo del teatro de Argentina, de Perú, de Chile, que no había conocido en México, pero para nada. O sea, nada. Entonces yo en España realmente conocí tanto el teatro inglés, el teatro francés, pero también el teatro de Argentina, el teatro de Perú. Entonces el encuentro con estas historias que tienen que ver más con la naturaleza humana, más con ese pequeño momento, más con ese pequeño instante, más con el detalle, la textura, las fracturas tan internas que sufre el ser humano, que no tiene que ser aquella cosa épica, sino esas pequeñas fracturas que tenemos a lo largo de nuestra vida. A mí eso fue lo que me dio el foco a decir, claro, ahí sí quiero llegar, o sea, ahí voy. Bárbara, y bueno, tienes por ahí otra experiencia interesante, además de irte a España, eres dramaturga residente en la Royal Court. ¿Ahí cómo fue que llegaste? Pues mira, es que justo en esta cuestión autodidacta, yo siempre he dicho que, bueno, dentro de lo autodidacta, yo me formé mi propia carrera, o sea, yo me hice mi propio plan de estudios, ¿no? Entonces, estando en España, una vez Sánchez me dijo, mira, ese que está ahí es del Royal Court Theatre, es una residencia muy importante en Londres, creo que te convendría conocerlo. Pues bueno, ya, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y ya pasa el tiempo, yo regreso a México, me queda en la cabeza esa residencia en Londres y la busco en internet, ya la internet más avanzado, busco en internet, hay una convocatoria abierta y yo, como cualquier hijo de vecino, apliqué a la convocatoria donde aplican dramaturgos de todo el mundo y me aceptaron también en esa residencia en Londres. Y fui la primera mexicana en estar en esa residencia en el Royal Court Theatre, lo cual fue una experiencia fenomenal. Y curiosamente luego ya se hizo la conexión en México con el Royal Court y es una relación que tengo con ellos de hace 20 años, ¿no? Justo ahora en el Festival de la Ciudad de México, en una colaboración con el Royal Court Theatre, se estrenó una obra mía y Royal Court Theatre y la Compañía Nacional de Teatro. De la cual hablaremos también. Y Bárbara, llegas a la Ciudad de México, decides mudarte y llegar y radicar en la Ciudad de México, ya con la intención, ¿no?, de continuar toda tu carrera teatral. Pero llegas ya con Bárbara muy preparada, ¿no?, con todas estas experiencias internacionales. Llegas además con ya 2 premios importantes de dramaturgia estatales, ¿no? Y llegas con varias obras que pude leer en este volumen, En la Boca del Lobo, y llegas a montar en la Boca del Lobo aquí, ¿no?, en la ciudad. Cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia de llegar ya a radicar en la Ciudad de México. Mira, realmente yo me pongo muchas trampas a mí misma. O
sea, de repente hay como dos Bárbaras que habitan en mí, una le pone trampas a la otra y se la pasan muy bien, luego se reclaman, pero finalmente todo sale bien. Yo en mi mente, yo solamente venía a montar esa obra y ya está. O sea, yo nunca dije, ya me voy a ir a vivir al DF, no. Pero es mi mecanismo. O sea, yo así hago las cosas, como que, no quiero y de pronto quiero. Entonces, con La Boca del Lobo justamente fue la obra con la que me aceptaron en el Royal Court Theatre y luego con el apoyo de Fomento y Coinversión la pude montar en la Ciudad de México, estrenamos en la Capilla, luego estuvimos en la Gruta e incluso fuimos al Festival Cervantino con la obra. Fue una experiencia muy buena, a la vez también dura, porque, claro, yo tenía toda la experiencia de montar, producir y dirigir mis obras en Tijuana, en Baja California, donde hay otras maneras de hacer teatro, donde todos hacemos todo, donde hay otros intereses, hay otras dinámicas de hacer teatro. Y llego a la Ciudad de México y yo no conocía las dinámicas locales de hacer teatro. Y pareciera poca cosa, pero no lo es. Entonces sí fue una experiencia dura por el sentido de que yo llegué a la conclusión de que dirigir me quitaba demasiado tiempo. Porque en cuestión de dirigir la obra habría que enfrentarse con demasiados problemas que no tenían nada que ver con la creación. Problemas en el sentido, dices... Humano, humano, de relaciones, había como... Era como demasiado problema todo, ¿no? Había como mucha especialización de yo hago esto y no hago lo otro y tal. Entonces, a mí realmente esa experiencia dije, a mí hacer todo esto de producción y dirección me absorbe demasiado tiempo y yo lo que quiero es hacer historias. Sin estarme preocupando por nadie, porque alguien llega tarde, porque alguien no sabe qué onda, porque alguien tiene alguna queja existencial. No quiero que me quiten tiempo. Entonces decido dedicarme a escribir porque realmente eso sí lo hice muy en plan de que voy a dedicar un bloque de años a solamente dedicarme a la escritura y llegar a la escritura hasta donde me dé. Y ese bloque de años como que marca otro momento, ¿no? En toda la escritura de Bárbara Colio, que tenemos, bueno, aquí dos libros que también son como un compendio de todas esas obras que llegan en ese momento, bloque. Que son muchísimas, pero muy interesantes porque sí se siente a una Bárbara que completamente entera dedicándose a la dramaturgia. Y además empezando a trabajar como con grandes actores, con grandes directores, y hasta llegar con la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? A trabajar, a hacer dos obras importantes, que es Carnada, El Día Más Violento, entre muchas otras antes. Pero hay dos obras que siento que marcaron también tu carrera, que son Pequeñas Certezas y que es Cuerdas, ¿no? Que de repente... como que estallan y gustan mucho en el extranjero y se empiezan a montar fuera. No sé, ¿qué experiencia tienes con estas dos obras? Pues a Pequeñas Certezas le debo muchísimo. Esa obra justo la escribí en la transición de hecho creo que la empecé a escribir en Mexicali, luego la dejé por estar en este montaje, y luego se acaba el montaje y la retomo, y justo la obra sucede entre Tijuana y la Ciudad de México. Entonces sí es una obra de transición en que yo también ya decido quedarme acá. Bueno, de hecho esa obra me ayuda a quedarme acá, porque termino la obra. Yo recuerdo perfecto que mientras escribía la obra yo decía, híjole, pues no sé si a alguien le vaya a gustar esto. Te lo juro que lo tenía clarísimo. Dije, a nadie le va a gustar esto, pero a mí sí me está gustando. Entonces también a mí me hizo ganarme mucho la convicción de tener como muy claro qué es lo que tú quieres hacer y tenerlo claro, hacerlo bien, por supuesto, pero aferrarte a ello, no importando que te digan o no. Entonces también tuve la fortuna, la brillante idea de enviarla a un premio internacional en España y gana.
gana entre varias obras de varios países. Y a raíz de que gana este premio, y era un premio importante en euros, gracias a eso, es de que yo me quedo en la Ciudad de México, porque pues económicamente, ¿cómo lo iba a lograr, no? Entonces, a partir de eso, recuerdo que lo primero que compré fue una planta, que para mí fue como muy simbólico el comprar una planta, comprar un ser vivo y decir, ahora sí aquí me quedo y háganse un lado porque aquí me voy a quedar, ¿no? Y sí, esa planta todavía está en el balcón de mi casa. Bueno, hasta aquí la primera parte de entrevista con Bárbara Collio en la serie En Nuestros Tiempos. Los esperamos para la segunda parte. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a ti, Silvia.